Cara a cara, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, lo habíamos anunciado, Marco Avilés, periodista y escritor especializado en racismo e identidad, está con nosotros. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Gracias por la invitación. Justo revisando un poco Twitter, anuncias esta entrevista y mencionas que ingresa tu participación luego de Roque Benavides, que trata de ignorante a Pedro Castillo. ¿Por qué consideras ello? Bueno, Benavides ha dicho varias veces que Castillo desconoce una serie de cosas, ¿no? Y esto es bastante opinable y creo que en el clima en el que estamos viviendo, personas con la plataforma como Roque Benavides deberían tomar un poco las cosas con mayor tranquilidad y precisamente tender los puentes, ¿no? Porque esas declaraciones en este momento no ayudan. Ha dicho que Castillo desconoce la diferencia entre capitales nacionales y extranjeros, la diferencia entre nacionalización y estatización. Podríamos hablar de la ignorancia de Roque Benavides, ¿no? Que desconoce la diferencia entre feminismo y machismo, por ejemplo, en declaraciones espantosas que dio hace un tiempo, pero creo que no estamos en ese momento, ¿no? Correcto. Ahora, Marco, ¿no consideras que esto de aquí también es un poco de ida y vuelta, ¿no? Sacando a Roque Benavides y metiéndonos en la campaña, ¿no? Me parece que desde ambas veredas se ha caído en este asunto, ¿no? Yo creo que la campaña ha sido bastante conflictiva, bastante problemática, pero yo no suscribo esta teoría de los dos males equiparables, ¿no? Porque creo que es necesario que seamos capaces de distinguir el poder y el peso de cada una de las dos fuerzas que están compitiendo todavía en la campaña. Y el poder que ha tenido Fuerza Popular, además con las alianzas que ha tenido de parte de algunos medios de comunicación, hemos visto comunicados, ¿no?, del Consejo de la Prensa, señalando el trato diferenciado de los medios, el sector empresarial también escondido un poco, apoyando a través de todos estos paneles que han generado un clima de terror y de miedo en la ciudadanía. Entonces, del lado de Perú Libre hay que señalar las cosas que han hecho también, pero creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión y en este momento, cuando ya se está a punto de terminar el conteo de votos, creo que es necesario también poner las cosas en perspectiva, ¿no? Correcto, pero... Y creo que es el trabajo que hay que hacer ahora. Claro, pero si hablamos de discriminación, hay también discriminación de ambas... O sea, no quiero ahondar mucho en el tema y definitivamente ya creo que todos se dan cuenta que no hubo un equilibrio de pronto en la cobertura, ¿no? En la cobertura de la campaña. Pero lo cierto y lo que a mí me preocupa no es lo que deje la campaña política y electoral, sino lo que nos quede a nosotros como peruanos, ¿no? Entonces, de un lado, si votabas por uno, eras inmoral o eras corrupto, del otro lado eras terrorista o eras comunista, ¿no? Entonces, y me preocupa porque esto no está ocurriendo hoy, esto está pasando ya hace 15 años, ¿no? Exacto. Yo creo que lo que dices es sumamente importante, porque creo que la ciudadanía, los ciudadanos, las ciudadanas, tenemos que ser capaces de vernos más allá de este proceso electoral, más allá de Perú Libre y más allá del fujimorismo, porque vamos a convivir nosotros. Los políticos pasan, ¿no? Así es. Entonces, este clima lo que ha hecho es exacerbar heridas profundas como el racismo, la discriminación, la marginalización, ¿no? Y creo que vamos a tener que enfrentar este problema, pero también siendo capaces, creo, de señalar responsabilidades, ¿no? Creo que tenemos que ir hacia un proceso de reconciliación, pero ese proceso de reconciliación no puede ser un acto simplemente escenográfico, de abrazos y de llamados a alentar todos a la selección, sino tiene que ser un proceso de reconciliación a partir del reconocimiento de errores, claro, y de problemas estructurales, antiguos, ¿no? Yo creo que hay que primero darle la responsabilidad a los candidatos, ¿no? Porque son los que deberían de ser referentes para los ciudadanos. Y luego lo otro que ya es histórico, lamentablemente, y debe preocuparnos. Fíjate que hoy revisaba que hay un acta donde, no recuerdo bien la región, pero se pone, ¿no?
en esta mesa están votando varios discapacitados. Primero no se pone ni siquiera personas con discapacidad, sino discapacitados. Es decir, la discriminación está en todos lados y a la orden del día, ¿no? Y todo tipo de discriminación. Sí, es importante lo que dices, Nicolás, porque nosotros, lamentablemente, en el Perú, crecemos y nos hacemos ciudadanos en instituciones educativas, privadas o públicas, de gran calidad o de menor calidad, entre comillas, sin aprender absolutamente nada sobre discriminación, sobre antirracismo, sobre igualdad y sobre equidad. Entonces, y tolerancia. Lo que tenemos finalmente, exacto, y tenemos una ciudadanía que está demandando a gritos políticas educativas que nos ayuden a, digamos, conocernos y entendernos en nuestra diversidad. Porque sí, por un lado tenemos la diversidad étnica, diversidad racial, pero por otro también lo que tú dices, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? ¿No? Sin duda. ¿Cómo estamos aprendiendo? Me queda clarísimo, exacto, sí, me queda clarísimo. Si hoy no nos reconocemos en una nación multirracial, pluricultural, no vamos a ningún lado y estamos llegando al bicentenario, ¿no? Y eso es lo más preocupante. Ahora, leí una columna de Daniela Meneses, no sé si lo has leído, sobre los abrazos, así lo llama, los abrazos rotos, en referencia a la teoría del abrazo, ¿no? Y tú mencionas que no se trata simplemente de como un partido de fútbol, se acaba y volvemos a ser amigos, ¿no? Aquí no se trata de se acaban las elecciones y bueno, ya cada uno lo suyo. No es tanto así, porque se han afectado muchísimo las interrelaciones, ¿no? Tú hablas de los abrazos escenográficos. Sí, claro, es esto que, o sea, hay un nivel de escenografía saludable en la política, como cuando políticos que pierden y que ganan una elección se juntan y reconocen los resultados. Sí. Por ejemplo, eso es importante, ¿no? Porque marca un hito, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando en este momento, quizás, muchos. Pero eso no resuelve los problemas estructurales que una elección como la que estamos viendo están poniendo en la mesa, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que gran cantidad de personas en corredores, en zonas mineras, por ejemplo, han votado por un partido que está cuestionando el modelo, tiene que decir algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone esa información que nos está dando la elección en un proceso de reconciliación, ¿no? Esta reconciliación no puede ser, ok, cada uno a lo suyo y volvemos a la... Como si no hubiera pasado nada. Exacto. Claro, yo te doy el dato si me permites, ¿no? 50 distritos, de los 50 distritos más pobres del país, han votado casi 90... 49 por Pedro Castillo y 1 por Keiko Fujimori, han ganado en esos distritos, ¿no? Y el que tiene más votación tiene casi 97% contra casi 3 o 4, entre 4 y 3% de Keiko Fujimori. Entonces, y eso es en Ayacucho, además, ¿no? Paradójico. Entonces, efectivamente, ¿no? No puede ser tiene que haber un antes y un después, porque si no, no hemos aprendido nada. Y dentro de 5 años va a ser peor y así. Absolutamente. Y entonces por eso es necesario que líderes de opinión de verdad incorporen en su lenguaje, ¿no?, algún tipo de puerta abierta o entrada para este tipo de reconciliación. Entonces, lamento volver a referirme al señor Roque Benavides, pero el señor Roque Benavides está hablando de reconciliación con un lenguaje que parece más bien estar cerrado a este tipo de información que nos está dando el país. Y entonces eso sí. A mí me parece bastante peligroso, porque necesitamos, Nicolás, y con esto quiero cerrar esta pregunta, ¿no? Necesitamos que nuestra política sea diversa, igual, y que refleje la demografía del país, ¿no? Algunos piensan que esto es un llamado a la bandera, que aspirar a tener gabinetes de ministros diversos es un llamado a la bandera, pero más bien tener gabinetes de ministros y ministras diversos, incluyendo, por ejemplo, ministros trans, tener la posibilidad de eso, ¿no? Eso es revertir la desigualdad estructural, ¿no? No es saludo a la bandera, porque esos mensajes... Fíjate, hay un punto, disculpa que te corte, pero también el tiempo un poco nos gana, Marco, pero, por ejemplo, ha salido la información que en pueblos amazónicos la gente normalmente no hace mucha documentación, trámites, entonces no firman en el día a día, entonces es difícil que hagan la firma igualito que en el DNI.
Y eso también es discriminar, quiero decir, buscar que se caiga ese voto es también discriminación. Yo me pregunto a cuántas personas de ciudades, ¿no?, que han hecho trámites en bancos y en oficinas públicas les han cuestionado, nos han cuestionado nuestra firma, ¿no? O sea, a muchísimas. O sea, tampoco es, o sea, no hay que irnos tampoco fuera de los lugares donde vivimos. Es una experiencia. Lo que dices es importante por dos motivos. Estamos asistiendo, Nicolás, a una campaña de superación de voto rural, ¿no? Eso es lo que ha hecho Fuerza Popular y tenemos que ponerle nombre a eso, ¿no? Más allá, o sea, de verdad es triste porque estamos llegando al bicentenario así en una democracia que le está negando el voto divididos a ciudadanos y ciudadanas rurales. Permíteme preguntarte rápidamente, ¿qué piensas de aquellos que te dicen que tú haces patria desde Estados Unidos y es fácil hacerlo? Pues como muchos ministros, como muchos políticos que han trabajado en el Perú, ¿no? También he venido a estudiar Estados Unidos y voy a volver al Perú a trabajar, ¿no? Yo no sé si a las personas que, no sé, como tantos ministros de Economía que ponen pues sus maestrías y doctorados en el extranjero, se les cuestiona tanto el hecho de haberse ido, ¿no? Creo que también hay que ser justos con esto, ¿no? Gracias, Marco, muy amable. Ya habrá tiempo seguramente más adelante porque todavía esto está en suspenso y creo que la tarea no es al corto plazo, es a muy largo plazo. Muy amable, Marco. Marco Avilés estuvo con nosotros. Chao. Chao, gracias. Periodista, escritor.